Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ver la última sesión correspondiente a la introducción a la algoritmia. Entonces, básicamente vamos a ver dos puntos simplemente, la importancia de la eficiencia y un algoritmo lineal para ordenamiento. Ok. eh, bueno, pues algo que podríamos, ahora ya sabemos, ¿verdad? Ingenuamente suponer, es que como las computadoras cada vez son más rápidas, entonces no valdría la pena, tal vez uno podría pensar, ¿no? Ingenuamente que tratar de diseñar un algoritmo más eficiente, sino que pues esperar simplemente eh, la siguiente generación de computadoras para que podamos resolver con algoritmos no necesariamente eficientes, ¿verdad? Tratar de resolver ejemplares cada vez más grandes. Bueno, por los principios establecidos anteriormente muestran que esto no es verdad. Este, eh, Estas constantes multiplicativas o constantes ocultas, ¿verdad? Que están implícitas en el análisis de algoritmos del peor caso, pues nos muestran, o la notación asintótica, nos muestran que no es así, porque finalmente esos factores, es decir, la eficiencia de los algoritmos, de los procesadores, digamos, no es polinomial o exponencial, simplemente es un factor constante. Es 10 veces más rápida, 100 veces más rápida, 50 veces más rápida, etc. Y eso entonces este, queda absorbido como constante oculta. Pero bueno, vamos a hacer cuentas para eso, para ver eso. Entonces, bueno, supongo que para solucionar un problema particular tenemos un algoritmo que es exponencial y que resuelve un ejemplar de tamaño n en 10 a la menos 4 por 2 a la n segundos. Bueno, entonces, este algoritmo, ¿verdad? Si n vale 10, se tardará 10 a la menos 4 por 2 a la 10 segundos. Si n vale 20, se tardará 10 a la menos 4 por 2 a la 20 segundos. Y si n vale 30, se va a tardar 10 a la menos 4 por 2 a la 30 segundos. En el caso de n igual a 10, pues se tardará algo así como un décimo de segundo. En el caso de n igual a 20, recordemos que pues serán que está entre 60 y 120 segundos, casi, ¿verdad? Casi 2 minutos, perdón. Casi 2 minutos se va a tardar con n igual a 20 y con n igual a 30, si se acuerdan, los segundos que tiene un día son 68.400. Entonces se va a tardar en este caso, pues eso, en más de un día, ¿no? Poco más de un día, no más de día y medio en resolver ejemplares de tamaño 30. Ok. Suponiendo que se pudiera ejecutar una computadora sin interrupción y sin errores por un año completo, ¿qué tamaño de ejemplar se puede resolver en un año? Bueno, pues la solución es muy fácil, ¿verdad? Tenemos el comportamiento asintótico del algoritmo, que es de la forma 10 a la menos 4 por 2 a la n segundos. Calculamos los segundos que tiene un año, ¿verdad? Que son estos. Y entonces, pues simplemente despejamos y tenemos que 2 a la n es igual a 10 a la cuarta por 86.400 por 365. Quiero conocer n, entonces aquí está como exponente, entonces pues la función inversa, ¿verdad? De la exponenciación es el logaritmo. Entonces tenemos que n es el logaritmo base 2 de esta cantidad. Hacemos la cuentita y finalmente obtenemos que n es igual a 38.19.820. Es decir, de casi día y medio, que era 30, para un ejemplar de tamaño 38 me tengo que llevar un año. Obviamente por el crecimiento exponencial, ¿verdad? De 30 a 38 se dispara. Pero puedo hacer todavía puedo hacerlo mejor. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer mejor. ¿Sale? Es decir, podemos hacer otro tipo de cuentas que ahorita vamos a verlas. Al grano de lo que íbamos, ¿qué tamaño de ejemplar? Bueno, con lo que empezamos. Y si tengo una máquina 100 veces más rápida,
¿qué tamaño de ejemplar se puede resolver en un año? Bueno, entonces pues para resolver ese tipo de problemas tenemos que plantear una regla de 3. Entonces este es el tiempo, ¿verdad? De segundos, lo que se hace la primera máquina, ¿verdad? La de 10 a la menos 4 por 2 al n segundos, la que tiene esa rapidez. Entonces una máquina 100 veces más rápida o 10 a la cuadrado con respecto del anterior, qué tan rápida será en términos numéricos. Entonces, bueno, pues resolvemos la regla de 3, ¿verdad? Multiplico t segundos por 10 a la menos 4 por 2 a la n segundos, lo cual me da esto t por 10 a la menos 4 por 2 a la n segundos al cuadrado, divido entre t segundos. Ya que tengo esto, pues puedo cancelar t y los segundos al cuadrado de aquí con segundos para obtener esto. Y luego, pues quiero saber t', ¿verdad? ¿En qué tiempo corre la máquina 100 veces más rápida? Pues corre en 10 a la menos 2 por 10 a la 4 por 2 a la n segundos. Perdonen, andan aceleradas las perras. Bueno, entonces, ya sé esta máquina en qué tiempo va a correr. Entonces, ahora lo único que me falta es saber el tamaño de ejemplar, ¿verdad? Esta máquina que es 100 veces más rápida con respecto a la anterior. Este es la anterior. Este es 100 veces más rápida. Pero queremos saber cuánto voy a resolver en un año. Bueno, pues haciendo la misma talacha que hace rato, de manera más rápida ahora, inmediatamente paso del otro lado, ¿verdad? Espejo 10 a la menos 2 por 10 a la menos 4. Es decir, multiplico por los inversos multiplicativos de estos, de estos dos, de esto que está subrayado. Y pues por eso me queda del otro lado esa cantidad. Lo otro es lo que ya teníamos. De nuevo, quiero conocer n y como está en el exponente, pues tengo que aplicar el logaritmo. Y base 2. Entonces pues ya tengo el logaritmo base 2 de esto. Noten que esto era los tamaños de ejemplar de la máquina anterior. Y este es el factor de 100, ¿verdad? Que nos da más veloz esta máquina. Recuerden que el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos de los involucrados. Entonces, bueno, pero haciendo la cuenta me da que n es igual a 44. Es decir, con una máquina anterior yo podía resolver hasta 38. Y con una máquina 100 veces más rápida solo puedo resolver un tamaño de ejemplar de tamaño 6 mayor, de 38 a 44. Y aquí es donde digo que podemos hacer todavía cálculos más finos. Sabemos que esto es NA. Sabemos que esto era el número de ejemplar el tamaño del ejemplar que podíamos resolver con la máquina anterior. Y esto es ese es el factor de la máquina nueva que tan rápida es con la anterior. Entonces, bueno, pues sustituyo, ¿verdad? Esto por NA y tengo el log base 2 de 100. Insisto, el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Entonces, n, ¿verdad? El tamaño de ejemplar que en general puedo resolver en un año, pues va a ser log base 2 de 100 más lo que ya de por sí podía con la máquina anterior. Es decir, mi n está con la máquina 100 veces más rápida, está acotada por 7 más el tamaño de ejemplar que podía resolver con la máquina anterior. ¿Ok? Entonces, pues bueno, fíjense que 100 veces más rápido con un algoritmo exponencial, lo único que reditúo es en un tamaño ni siquiera de 7 mayor que el tamaño de ejemplar de la máquina anterior. No puedo resolver tamaños de ejemplares ni siquiera 7 más que con la máquina anterior.
aunque la máquina fue 100 veces más rápida. Ok. Bueno, entonces supongo que deseamos invertir en algoritmia y que habiendo gastado la misma cantidad de dinero, se consigue un algoritmo cúbico para solucionar el problema. Y que ese algoritmo cúbico pues corre en 10 a la menos 2 por n al cubo segundos para un ejemplar de tamaño n. Entonces lo mismo que la tabla anterior, nada más que ahora pues el n es la base de esta forma polinomial. Entonces tengo, cuando vale 10n, pues tengo 10 al cubo, cuando vale 20, 20 al cubo, y cuando vale 30, 30 al cubo. Ok. Entonces esto, si hacen las cuentas, pues estos son 10 segundos, estos son 80 segundos y estos son 270 segundos. Noten que, o recuerden que el exponencial se tardaba una décima de segundo en 10 y se tardaba no llegaba a minuto y medio con 20. Claro, con tamaño 30 ya pasaba de un día y casi llegando al día y medio. Y aquí ya con 30 sí ya hay mejora. 270 segundos en lugar de día y medio. Pero en estos dos casos de 10 y de 20 pues seguimos. Sigue comportándose mejor el cúbico. Por supuesto, como la notación es asintótica, quiere decir que a partir de un tamaño de ejemplar en adelante, siempre por supuesto va a ser mejor el cúbico que el exponencial. Pero tal vez en los primeros números no lo sea así. En un día, ¿qué tamaño de ejemplar podría resolver el algoritmo cúbico? Pues bueno, tenemos la velocidad que corre, ¿verdad? Igual a 86.400 segundos. Hacemos las cuentitas de nuevo. Entonces nos queda que en el tamaño de ejemplar es 10 al cuadrado por 86.400, pero la raíz cúbica de eso. Y eso me da un tamaño de ejemplar de 205. En un solo día, ¿no? Ahora, bueno, aquí tienen los ejercicios. Calculen qué tamaño con este algoritmo cúbico, qué tamaño de ejemplar se puede calcular en un año. Y de nuevo, supongamos que puede hacer uso del algoritmo y de la máquina 100 veces más rápida, del algoritmo cúbico, entonces puede resolver ejemplares, se afirma, 4 o 5 veces más grandes que con solo el nuevo algoritmo, en la misma cantidad de tiempo. Aquí el ejercicio realmente, tienen que hacer toda la talacha como la hicimos anteriormente, pero tienen que dar el factor exacto, ¿sale? Acá sí es un factor. En el caso de la exponencial se volvía nada más. Estaba acotado por el número de ejemplares que podía resolver la máquina anterior, más 7 en un año, más 7. Aquí sí va a haber un factor constante. Es decir, un factor constante, de hecho, 4 o 5 veces, dice aquí. Entonces quiero que justifiquen por qué 4 o 5 veces y que me den exactamente cuál es ese factor constante. Bueno, la otra supongo que mide el desempeño de un algoritmo, de un programa, quizás usando alguna clase de traza en tiempo de ejecución. Luego optimiza las partes muy usadas del código, no obstante se asegura de no cambiar el algoritmo subyacente. Entonces la pregunta es, hay dos preguntas, ¿qué esperarían obtener? Uno, o una ganancia en eficiencia mediante un factor constante, o una ganancia en eficiencia que es proporcionalmente mayor conforme el tamaño del ejemplar aumenta. Por supuesto, tienen que justificar su respuesta. Este es otro, un algoritmo de ordenamiento consume un segundo para ordenar 1000 artículos en su computadora local. Entonces tienen que ver cuánto consumiría para ordenar 10.000 artículos. Sí, cree que el algoritmo consume tiempo aproximadamente proporcional n cuadrada. Y cree que el algoritmo, cree que el algoritmo consume tiempo aproximadamente proporcional a n log n. Este es similar al que hicimos no me acuerdo cuál de las 100 pasadas, nada más que ahora antes tenían un n cuadrado días y un n al cubo segundos, pues ahora tienen 2 al n segundos. La pregunta es cuál es el tamaño del ejemplar más pequeño para el cual el primer algoritmo supera al segundo y aproximadamente cuánto tiempo consumiría dicho ejemplar en ser resuelto, ¿sale? Entonces tienen que encontrar el tamaño de ejemplar en el cual más pequeño, a partir del cual este ya supera a este, al exponencial.
Bueno, pasando al algoritmo lineal para comportamiento, bueno, pues tenemos, esto está demostrado, no solo se puede demostrar, sino está demostrado que ningún algoritmo de ordenamiento que trabaja comparando los elementos a ser ordenados puede ser más rápido que el orden de n log n. Es imposible. No obstante, se pueden encontrar otros algoritmos de ordenamiento más eficientes para casos muy especiales. Ustedes trabajaron en Radixor la vez pasada. En este caso, ¿cuáles son las suposiciones para que trabaje en tiempo lineal este algoritmo? De hecho, solo sirve para esas condiciones. ¿Y qué dice? Que suponga, por ejemplo, que los elementos a ordenar son enteros que se sabe están en el rango de 1 a 10.000. Entonces podríamos usar el siguiente algoritmo. Pero esa es claro, 10.000 puede variar, ¿no? Puede ser de 1 a 1000, de 1 a 100.000, etc. Entonces podemos usar el siguiente algoritmo, que se llama casillas. Y bueno, hace uso, ¿verdad?, de un buffer. Noten que estoy ordenando n elementos. Ajá, lo único es que n está no es, n está entre 1 y 10.000. El número n está entre 1 y 10.000. No quiere decir que, por eso este algoritmo, arreglo auxiliar U, pues justamente tiene 10.000 lugares, ¿sale? Bueno, la tarea es que analicen el funcionamiento del algoritmo, que expliquen su funcionamiento, implementenlo en Python y genera aleatoriamente números entre 1 y 10.000. Pues no sé, si lo hacen automático, pues casi que vale el tamaño de meter en un ciclo y hacerlo 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces, pues casi que vale gorro. Lo va a hacer solito el programa. Pero bueno, el chiste es que implementenlo y a ver qué sale. ¿Sale? A ver qué pueden encontrar. Y bueno, esto muestra que el ordenamiento por casillas consume un tiempo en el orden de n para ordenar en elementos que están dentro de las cotas. En principio, pues intuitivamente, nunca, solo hacemos un for de 1 a n, ¿no? Entonces, pues por eso es que es lineal con respecto de n. Pero bueno, eso es muy platicado. Analicen bien y díganme, eso, que demuestran que es lineal. Y, es decir, cuenten cuántas veces se hacen las iteraciones y ahí me dirán sus consideraciones que tienen al respecto. ¿Ok? Y bueno, eso es todo por esta vez. Eso fue el cierre de la primera parte del curso, de la introducción a la algoritmia. Hemos visto conceptos importantes, de los cuales haremos uso el resto del curso y bueno, en general el resto de su vida, para que no anden diciendo burradas por ahí, como las que hemos analizado, que pues no es cierto ¿qué cosas no son ciertas? Pues que máquinas más rápidas pueden resolver nuestros problemas con algoritmos que no son eficientes, o que siempre deben de considerar las sumas, productos, etcétera, como operaciones elementales, etcétera, ¿no? De ese tipo de cosas. O sea, siempre tenemos que estar conscientes del problema que estamos resolviendo y de cómo se comportan los ejemplares de ese problema que estamos resolviendo, como vimos en el programa, con el programa de el Fibonacci iterativo, ¿no? Aparentemente hay un solo ciclo, ¿verdad?, de tamaño n, pero el crecimiento tan grande que tienen y tan rápida y tan grande que tienen los elementos de la serie de Fibonacci, hacen imposible que sean operaciones elementales, y entonces se tiene que sumar, que la suma sea una operación elemental, y entonces tienen que hacer un procedimiento de suma de enteros grandes que toma un tiempo lineal y que por lo tanto terminó siendo cuadrático nuestro algoritmo de Fibonacci iterativo. Bueno,
pues eso es todo por hoy. Nos vemos el miércoles en asesoría. Y pues pásenla muy bien y manténganse en casa. Hasta la próxima. Hasta el miércoles.